Buenas noches a todos. Muchas gracias por participar hoy, en esta noche tan especial, en nuestro coloquio Endos to Endos. Como Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición les damos la más cordial bienvenida. Como todos los meses, estamos en nuestro quinto módulo y gracias a la participación de todos ustedes, logramos nuestros objetivos de ir avanzando en este coloquio. Esta oportunidad, nuestro módulo va a ser dedicado a endocrinología pediátrica, siempre recalcando que nuestros coloquios Endos to Endos tiene el aval del Colegio Médico y está bajo normas de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición. No olviden que para poder lograr su valor curricular deben permanecer presentes en el 80% de cada uno de los coloquios. Ahora, para introducir al tema del módulo de hoy, paso la palabra a la doctora Mariela Sánchez, quien nos dará la introducción a este módulo. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buenas noches a todos. Colegas, bienvenidos una vez más al Endos to Endos 2021. Quiero compartir mi pantalla para... Me apareció... No sé qué pasó aquí. Okay. Bien. Endos to Endos 2021 es un curso de educación médica continua organizado por la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición, que consta de 7 coloquios desarrollados por médicos especialistas en endocrinología dirigidos a endocrinólogos, con la participación en cada módulo de un invitado internacional y 2 invitados expertos en el tema, que pueden ser también nacionales. Cuenta además con certificación avalada por el Colegio de Médicos, como la doctora Lucía Ligerón lo acaba de decir, para lo cual es necesario asistir al 80% del curso, o sea, por lo menos son 5 módulos. En el 2021 iniciamos los coloquios, el día 16 de marzo, y nuestra planificación está para culminar el 22 de septiembre. Se presentan temas de la especialidad en diferentes tópicos. En este caso, este año nosotros hemos organizado para actualizarnos en temas sobre glándula hipoficiaria, metabolismo fosfocálcico, medicina nuclear en endocrinología, diabetes mellitus, endocrinología pediátrica, que es el que tenemos en este momento en curso, glándula suprarrenal y tiroides. Además, nos permite la presentación y discusiones de casos clínicos. Cada coloquio tiene un moderador que es miembro de la Sociedad Boliviana de Endocrinología, Metabolismo y Nutrición y que se encarga de coordinar y ejecutar el mismo. Además de, por supuesto, hacer las invitaciones para los participantes. El coloquio 5, que es el de endocrinología pediátrica, tendremos a la doctora Bani Sewane, muy conocida en Santa Cruz y a nivel nacional, es endocrinólogo pediatra. En el programa, pues bueno, las palabras de bienvenida, que ya las hizo la doctora Lucía Ligerón, y la doctora Camila Céspedes Salazar, que hoy nos acompaña desde Bogotá, Colombia, quien nos dará actualizaciones sobre la diabetes insípida. A continuación, la doctora Andrea Badani Olmos, desde Cochabamba,
nos va a hacer la presentación de casos clínicos. Dejaremos para el final las preguntas y respuestas sobre el tema. Así que sería bueno que cualquier duda las vayamos apuntando a lo largo de la conferencia para escribirlas. O también la otra modalidad es escribir directamente al chat. Después de que entremos en esta sesión de preguntas y respuestas, las vamos a leer con todo gusto. La doctora Camila Céspedes será presentada por la doctora Bani Sewane, quien la conoce mejor que yo. Yo hice apenas un resumen curricular, pero les adelanto que la doctora Bani lo va a hacer mejor que yo. Después, seguidamente, a la doctora Camila Céspedes se va a presentar la doctora Andrea Badani desde Cochabamba, que también será presentada por la doctora Bani Sewane. Entonces, le doy la palabra a la doctora Bani Sewane para que continúe con la moderación del quinto coloquio de endocrinología pediátrica. Bienvenida. Buenas noches a todos. Realmente es una gran satisfacción hablar en nombre de todos los endocrinólogos pediatras de Bolivia, que estamos muy realmente emocionados, podríamos decir, de poder tener esta actividad junto con la Sociedad Boliviana de Endocrinología. Realmente agradecemos por estas charlas que hacen mes a mes, agradecerles por darnos una oportunidad en este año para poder presentar un tema que sea de interés para los pediatras. Quiero dar una cordial bienvenida a muchos pediatras que estoy mirando por ahí, que nos están acompañando, a endocrinólogos también, a mis colegas pediatras endocrinólogos, una cordial bienvenida a este tema que va a ser muy interesante de diabetes insípida y luego la presentación de un caso clínico, cosa que vamos a lograr fijar muy bien esta patología que nunca vamos a dejar de verla. Para mí es un gran honor presentar a la doctora, me dan, por favor, voy a presentar a la doctora Camila Céspedes Salazar. Ella es médico, estudió en la Facultad de Medicina de la Universidad Javeriana de Bogotá, Colombia, e hizo su especialidad en pediatría en la Universidad de Colombia, en la Universidad Javeriana. Ya hizo endocrinología infantil en el Hospital Universitario de San Ignacio de Bogotá, Colombia, y es subespecialista en endocrinología y diabetología infantil, realizado en la Universidad Claude Bernard de Lyon, Francia. También es epidemióloga clínica, estudios que los hizo en la Universidad Pontificia de Universidad Javeriana, es profesora asociada a la Facultad de Medicina, presidente del Colegio de Asociación Colombiana de Endocrinología Pediátrica para el periodo 2015 a 2017, también ha sido presidente del Consejo de Acreditación y Recertificación de la SEP desde marzo del 2017 hasta la actualidad. Es miembro y parte de la directiva de la Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, donde compartimos una responsabilidad que es de modificar los estatutos y reglamentos de esta Sociedad Latinoamericana de Endocrinólogos Infantiles, lo cual nos llena de mucho honor. El currículum de Camila tiene muchísimas páginas.
Tiene cientos de trabajos publicados y muchísimas participaciones activas en congresos internacionales. No terminaría en media hora decir todo lo que tengo que decir de ella, así que vamos a resumirlo de esta manera. Y doctora Camila, muy bienvenida, estamos muy agradecidos todos de tenerla con nosotros en esta actividad. Muchas gracias por esa bonita presentación. Quiero agradecer a todos mis colegas endocrinólogos pediatras en Bolivia por haber hecho posible la invitación, la comunicación a través de Bani y finalmente que fue realidad a través de la presidencia de la Sociedad Boliviana de la doctora Ligerón. Entonces hoy espero que podamos compartir un rato agradable con un tema que a mí me gusta mucho, pero que a veces no entusiasma tanto. Entonces vamos a hablar de diabetes insípida. Espérenme, voy a poner mi presentación. Y empezamos. Bueno, cuéntenme, ¿están viendo correctamente? Sí, se ve bien. Ok. Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para declarar en esta presentación y esta va a ser nuestra agenda. Vamos a recordar un poco de definición, algo de la fisiopatología, nos vamos a detener un poquito más en el diagnóstico, que a veces es el reto que nos da, algo de tratamiento y nuestra realidad en nuestros países y unas conclusiones para llevar a la casa. Entonces, la diabetes insípida es una enfermedad que se produce por la falta absoluta o relativa en la secreción de hormona antidiurética o porque no funciona, bien sea porque su receptor no está bien o porque no existe una buena actividad de las acuaporinas, como vamos a ver. Está reportada más o menos una incidencia de 3 en 100,000, con algún ligero predominio en hombres reportado por algunos autores, aunque otros autores dicen que es igual en hombres y mujeres. La regulación hormonal del metabolismo hídrico depende de estos 3 puntos: que funcione bien nuestro riñón, que se secreta adecuadamente la hormona antidiurética y que tengamos una adecuada sensación de la sed. La hormona antidiurética, como todos ustedes saben, se secreta en las neuronas hipotalámicas, en los núcleos paraventriculares y supraópticos. La mayoría se producen en unas hormonas que son magnocelulares y se llaman magnocelulares porque tienen unos axones muy largos, ya se los voy a mostrar, que llegan hasta la hipófisis posterior. Pero hay una parte de ADH que secreta también en las parvocelulares y que llegan a la antihipófisis y a veces estimulan la secreción de ACTH. Es la encargada de modular la osmolaridad sérica y urinaria y un poquito menos el volumen circulante. Está aumentada cuando se aumenta la osmolaridad plasmática y está disminuida cuando esta disminuye. El valor normal de osmolaridad sérica, todos lo conocen, 275 a 290 miliosmoles por kilo. Y los osmorreceptores son altamente discriminativos. Es decir, que cambios tan chiquitos como del 1% hace que empecemos a tener estímulo de secreción de hormona antidiurética. Y a partir de 280 miliosmoles, la ADH se empieza a liberar de forma lineal. Y cuando la osmolaridad llega a 295, se dispara la sensación de la sed y para como ese aumento lineal se vuelve una meseta y entre ese conjunto empieza a funcionar o se empieza a calibrar todo lo que es la osmolaridad sérica. Existen también receptores volumétricos, como les comentaba, pero estos son menos sensibles y menos discriminativos y tienen cambios, más o menos se estimulan por cambios
ya no de 1%, sino de 5%. Y estos son otros estímulos de la ADH que todos conocemos, como el estrés, el dolor, la hipoxia, la hipercapnia, las náuseas y ciertos fármacos. Esto es una forma gráfica de mostrarles lo que les contaba de nuestras neuronas. Estas son las magnocelulares, las parvocelulares, y cómo se comparte alguna secreción con la antihipófisis y la ACTH, y las magnocelulares con sus largos axones en la parte posterior. Secretada la ADH tiene su receptor en el túbulo colector, y es un receptor de membrana, de 7 pasajes de membrana. Cuando se une la vasopresina, todos sabemos, es una receptor acoplado a proteína G, cambia la conformación, y esto aumenta el AMP cíclico. El AMP cíclico va a estimular la fosfoquinasa, que hace que se fosforilen estos tetrámeros de acoporina y se formen estos túneles en la membrana apical para que empiece a entrar agua y aumente la osmolaridad urinaria según se necesite y disminuya la sérica si es que es esto lo que se necesita. La secreción en estas neuronas es muy especializada. Y digamos que como la mayoría de las hormonas se secretan primero como una preprohormona, luego como una prohormona y finalmente queda la hormona. Entonces, gráficamente es como el procesamiento posttranscripcional de la vasopresina. La vasopresina es esta, azulita. Es un péptido muy chiquito, es un péptido de 9 aminoácidos que es bastante inestable en el plasma, y toda su preprohormona está formada además por esta otra parte que es la neurofisina 2 y la copeptina. La copeptina es un glicopéptido de mayor tamaño, tiene 29 aminoácidos y últimamente, pues en los años recientes ha cobrado importancia porque siendo un poco más grande es mucho más estable y ha abierto una puerta diagnóstica interesante que también me voy a tener un poquito a contarles más adelante. Entonces, sigamos con un poco de definiciones. Para que nosotros tengamos diabetes insípida debe haber poliuria. Entonces, poliuria se considera como un gasto urinario mayor de 2 litros por metro cuadrado en niños, que más o menos equivale a más de 5 cc por kilo por hora. Y en los niños más chiquitos, lactantes, recuerden que los lactantes pueden tener un gasto urinario normalmente un poquito mayor porque ellos básicamente toman todo líquido. Entonces, la poliuria se clasifica más o menos en 2.5 litros metro cuadrado, que equivaldría por kilogramo a más de 6 cc por kilo por hora. Las causas, como comentamos al comienzo, entonces es un déficit en su secreción y un déficit en su acción. Si es un déficit en su secreción, hablaremos de diabetes insípida central, y si es un déficit en su acción, de diabetes insípida nefrogénica. Pero siempre tenemos que estar seguros que no estamos ante una polidipsia primaria. Los síntomas: polidipsia, poliuria. En los lactantes, como hacen más pipí, normalmente pues a veces no es tan evidente, entonces el signo cardinal puede ser muy inespecífico y pueden ser niños que pueden ser muy irritables, que lloran mucho, que tienen falta del medro. Puede asociarse también con megavejiga y con megauréter. Esto es más frecuente en las diabetes insípidas nefrogénicas que en las centrales, porque en las nefrogénicas los volúmenes urinarios son mayores. Y hay alteraciones en los ciclos de sueño. Entonces, la poliuria es transversal a lo largo del día. A la poliuria no le importa si es de día, si es de noche, y entonces empiezan los niños a no poder dormir, o las personas a no poder dormir porque toca levantarse a tomar agua y hacer pipí, y entonces hay gran cansancio e irritabilidad. Este es un punto muy importante a considerar cuando estamos tratando a estos pacientes. Hablando específicamente de diabetes insípida central, entonces existen diabetes insípidas esporádicas por un daño hipotalámico. Puede presentarse de forma aislada o asociada a otros déficits antihipofisiarios como panpituitarismo. Y para nosotros es fundamental estar seguro que no estamos al frente de una lesión en el sistema nervioso central.
Entonces, esas lesiones son tumores como craniofaringiomas, germinomas. Pueden ser también en los adultos signo de metástasis en el sistema nervioso central por cánceres de pulmón, de seno, gastrointestinales, leucemias, linfomas. Luego de traumas cráneoencefálicos puede haber algo de diabetes insípida central, que puede ser transitoria o puede ser permanente. Me voy a tener un poquitico acá en el brillo de la neurohipófisis. Yo creo que como llevo bastante tiempo acá y yo crecí al comienzo sin resonancia y después con resonancia, o sea, ver una silla turca en una resonancia es absolutamente hermoso, es espectacular esa anatomía y nunca se nos olvide buscar la señal hiperbrillante de la neurohipófisis. La señal hiperbrillante de la neurohipófisis debe estar en la poshipófisis, en su puesto. Cuando tenemos diabetes insípida central, uno de los indicadores, por ejemplo, de histiocytosis, etcétera, puede ser que no la vemos o que está ectópica. Y la otra cosa importante es el grosor del tallo hipofisiario, muy importante. Entonces, normal va hasta más o menos 3 milímetros. Y también voy a hablar un poquito de esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una diabetes insípida central de diagnóstico reciente y tomamos la neuroimagen y esa neuroimagen es normal, no nos podemos quedar tranquilos. Siempre tenemos que vigilar y tener en mente que en el mediano plazo podemos empezar a ver alteraciones. Entonces existen cohortes de pacientes descritas, esta es de una cohorte italiana, en donde con tallo normal han encontrado que más o menos hacia los 4 o 5 años pueden empezar a ver no solamente alteraciones anatómicas, sino alteraciones de la función de la hipófisis, especialmente alteraciones en la secreción de TSH y GH. Por tanto, la recomendación es en estos pacientes que tienen tallo normal, tomar resonancias magnéticas semestrales los primeros 2 años después del diagnóstico y después anuales hasta completar 5 años de seguimiento. Cuando tenemos tallos anormales, es decir, mayores de 3 milímetros, tenemos que hacer resonancias semestrales durante todo el tiempo de seguimiento, es decir, no ampliarlas a 1 año y siempre estar seguros de nuestra secreción de TSH y GH. Y yo ahí siempre les digo a mis colegas endocrinólogos de adultos que los pediatras tenemos una cosa a favor nuestra y es que tenemos el mejor paraclínico que se llama el crecimiento. Y si los niños están creciendo bien, muy seguramente pues no estaremos frente a alteración de estos, pero sí hay que estar vigilándolos en la consulta sobre crecimiento. Continuando con la diabetes insípida central, perdón que esta me devolví. Las otras causas pueden ser luego de radioterapia, de cirugías grandes. Entonces, digamos que yo trabajo en un hospital grande en general, donde tenemos un servicio de oncología gigantesco, entonces la mayoría de las diabetes insípidas que tenemos centrales son después de que nos cuentan que ay, operamos y nunca los vimos antes, en procesos hipóxicos, en isquemias del sistema nervioso central, como les hablaba, las histiocytosis dentro de las enfermedades infiltrativas son las más frecuentes para nosotros en pediatría, aunque podemos estar frente a sarcoidosis, granulomatosis, las infecciones del sistema nervioso central por todos estos agentes, malformaciones congénitas como la displasia septo-óptica y también se puede presentar cuando hay diagnóstico de muerte encefálica. Sin embargo, existen también formas familiares de diabetes insípida central. Esto representa más o menos el 5% de todos los casos y se producen por mutaciones en el gen de la ADH. Se han descrito más de 100 mutaciones de este gen que se encuentra en el cromosoma 20 y generalmente la mayoría de las mutaciones están en la parte que codifica a la neurofisina. ¿Se acuerdan que estaba la ADH, la neurofisina y la copeptina? Y la neurofisina es importante para el plegamiento y el clivaje de la hormona para que se almacene en los gránulos del retículo endoplasmático. Y cuando eso no se hace bien, empieza como a compactarse y empieza a acumularse dentro de la neurona y empieza a haber procesos apoptóticos y de muerte celular.
lo que hace que esta forma familiar no se presente tan temprano, sino que se presente después del primer año de vida, porque tiene que, digamos, que producirse una muerte celular lo suficientemente importante para que dé sintomatología. En general, la herencia de estas formas es autosómica dominante. Igualmente, existen síndromes donde la diabetes insípida es parte de ese cuadro sindromático. Uno de estos es el síndrome de Wolfram, que todos, o sea, siempre dicen enfermedad muy rara. Yo he visto dos, es decir, que he tenido la suerte de ver muchos, en los que hay una asociación de diabetes insípida central, diabetes mellitus, atrofia progresiva óptica y sordera neurosensorial. Se produce por una mutación de este gen, WFS1, que codifica para esta proteína que se llama la wolframina. Y más o menos la aparición de la diabetes insípida central es posterior, suele ser primero la diabetes mellitus, y la diabetes insípida central se ve en la segunda a tercera década de la vida. Finalmente, pues puede ser idiopática. Como le digo yo a mis estudiantes, idiopática quiere decir que todavía no sabemos por qué es, ¿no? Y quiero insistir en este punto porque cuando no encontramos lesiones, no olvidemos que debemos hacer seguimiento. Y es muy importante explicar esto a los pacientes. Y los pacientes deben tener claro que hay una resonancia magnética inicial, no significa que no hay nada en el sistema nervioso central. Y puede ser también causada por autoinmunidad. Sin embargo, esta etiología es mucho más frecuente en adultos que en pediatría. Pasemos ahora a la diabetes insípida nefrogénica. Entonces, aquí la diabetes insípida es producida por una resistencia parcial o total de los túbulos renales a la acción de la ADH. Esto puede darse de forma esporádica, que son como las más frecuentes, por alteraciones electrolíticas o de la osmolaridad, por ejemplo, lo que encontramos cuando hay hiperglicemia, cuando hay hipercalcemia, cuando hay hipercalemia, cuando estamos con pacientes con enfermedades renales crónicas y con tratamientos crónicos con litio y tetraciclinas, se puede producir una resistencia renal a la acción de la ADH. ¿Qué mejora cuando logramos corregir lo que se puede corregir de esto? Porque pues aquí es un poco difícil. Aquí quiero aprovechar una cosa muy importante y es que siempre que estemos frente a un síndrome poliúrio polidípsico, tenemos que estar seguros que no estamos frente a la causa más frecuente, que es diabetes mellitus. Es decir, que siempre tenemos que tener una glicemia y estar seguros que no estamos frente a una diabetes mellitus. Continuando con la diabetes insípida nefrogénica, también hay formas familiares. Entonces, las formas familiares graves se manifiestan en la lactancia. Se producen por mutaciones o deleciones en el gen que codifica para la B2. Y aquí la herencia es ligada a X porque el gen se encuentra en el brazo largo del cromosoma X en la región 28. En este caso, se asocia este déficit, también se asocia con alteraciones en factores de coagulación, que hay que tener en mente, y algunas formas raras, este gen es el receptor, ¿no?, de vasopresina, y algunas formas raras se producen por alteración de las acuaporinas, y el gen que codifica las acuaporinas se encuentra en el cromosoma 12. Entonces, me voy a detener más profundamente en el tratamiento de la diabetes insípida central, unas cortas palabras sobre la nefrogénica. Generalmente la esporádica es secundaria a las alteraciones que yo les contaba, entonces el tratamiento es manejar el trastorno metabólico o suspender el medicamento que lo está tratando. Podemos usar hidroclorotiazida. La hidroclorotiazida la podemos usar en una dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas y el máximo es no pasarnos de 50 miligramos 2 veces al día. Cuando no logramos disminuir suficientemente la diuresis, podemos ayudarnos con el amiloride, que es un ahorrador de potasio y nos mejora la tolerabilidad a las dosis altas de hidroclorotiazida.
Y otra posibilidad es que podamos usar ADH, y lo que está pasando es que es un poco resistente, la poquita que haya sea un poquito más eficiente porque inhibe estas prostaglandinas que son antagonistas de la ADH. Y dentro de nuestro diagnóstico diferencial de diabetes insípida, siempre pensar que podemos estar ante una polipsia primaria o una diabetes insípida dipsogénica. Entonces, estamos tomando agua sin que necesariamente la necesitemos, y eso suprime la secreción de ADH. Generalmente esto está asociado a enfermedades psiquiátricas, a trastornos de ansiedad, y dentro de las enfermedades psiquiátricas y sobre todo en adolescentes, a veces hemos visto relación con trastornos de la conducta alimentaria. Puede ser producida por medicamentos como la fenotiazina, y tiene implicaciones terapéuticas importantes el poder definir si estamos frente a una diabetes insípida central o frente a una polipsia primaria, porque pues el tratamiento es totalmente diferente, y si lo empezamos de forma errónea, pues vamos a tener complicaciones serias que van a poner en riesgo a nuestros pacientes. Entonces, grabando el diagnóstico diferencial, a veces es difícil y tenemos que como contextualizar en qué anda nuestro paciente. Entonces vamos a dividirlo en los muy chiquiticos, o sea, el neonato y el lactante es un reto para el diagnóstico de diabetes insípida, y si el paciente tiene acceso libre al agua o tiene conservados o no su sensación de sed. Entonces, en aquellos pacientes en que no hay sensación de sed o que no tienen acceso libre al agua, la diuresis generalmente sí está muy alta. Generalmente encontramos la hipernatremia franca con una osmolaridad inapropiadamente baja para esa hipernatremia, y generalmente si hacemos una prueba terapéutica con ADH, pues mejoran todos los parámetros. Esa es la del libro. Los lactantes, como les digo, sigue siendo súper inespecífica. Hacer pruebas de restricción hídrica en lactantes es muy complicado. Los que hemos intentado sabemos esto qué es. Y pues además los síntomas pueden ser síntomas de cualquier otra patología en los pacientes. Entonces, pues nos vemos a veces en dificultades. Si el paciente tiene un acceso libre al agua o tiene sensación de sed conservada, a veces la cosa no es tan clara. Y entonces, en los pacientes con polipsias primarias, generalmente no hay tanta hipernatremia, pueden estar en hiponatremia o en el límite inferior. En los niños, en los diabetes insípidas, puede haber un sodio un poquito alto sin que esté francamente por encima de 147 y llegando a 150, pero no olvidemos que en estos pacientes que tienen conservada la sed, la sensación de sed, pueden tener sodios normales, y ahí es donde uno empieza a patinar con el diagnóstico, y es donde uno puede decir, bueno, ¿cómo voy a hacer el diagnóstico? Entonces, en general, dentro de nuestro armamentario diagnóstico, pues encontramos las pruebas de sed o de restricción hídrica, cuyo fundamento es aumentar la tonicidad del plasma para comprobar la capacidad que tiene el riñón de concentrar la orina solito durante la deprivación, y si decimos estamos con una diabetes insípida, hacer la prueba con desmopresina y ver cómo mejora. Generalmente un sujeto sano debe tener una osmolaridad plasmática normal durante la deprivación, y esto a costa de concentrar la orina. Esto implica una prueba que puede ser muy dispendiosa, que puede ser larga y puede demorarse tanto como 14 horas, y que tenemos que estar tomando exámenes constantemente en sangre y en orina, por horario, vigilar signos vitales y tomar el peso de los pacientes. Si estamos haciendo la prueba de restricción hídrica, entonces, como les decía, tenemos que decir, bueno, ¿tengo o no una diabetes insípida? Entonces, si durante la fase de restricción hídrica tengo una osmolaridad mayor de 300 sérica, con una osmolaridad urinaria inapropiada o menor de 600, estoy ante una diabetes insípida, de la cual tengo que definir si su origen es central o su origen es nefrogénico. La diabetes insípida central, al administrarle desmopresina,
la osmolaridad urinaria debe aumentar 50% de la que tenía antes de la administración. Y por lo menos llegar o estar por encima de 600 en los niños, 750 para los adultos. La situación es que en las formas parciales ese aumento no es tan emocionante. Y puede haber aumentos tan discretos como 10, 20%, entonces digamos que hablamos que por encima del 9% uno lo duda y uno podría pensar que puede estar frente a una diabetes insípida central parcial. Porque definitivamente en la nefrogénica no va a haber ningún cambio de la osmolaridad urinaria. En las polidipsias psicógenas, entonces no hay variación de la osmolaridad urinaria, es decir, este cambio puede ser o debe ser menos del 9% y generalmente se asocia a hiponatremia. Precauciones cuando hacemos las pruebas, entonces pues siempre tenemos que hacer con el paciente hospitalizado y tenemos que ver si hay signos o no de hipovolemia, entonces hay que mirar frecuencia cardíaca, tensión arterial, ver si el paciente está perdiendo demasiado rápido peso, si la sed se hace intolerable, o sea, yo he tenido sobre todo con los niños chiquitos y con los lactantes, la cosa se vuelve dramática, los escolares y los adolescentes son un poco más contenidos, digo yo, y como que toleran un poquito más, con más tranquilidad esa sensación de sed enorme que les produce la restricción hídrica. La osmolaridad plasmática, si la osmolaridad plasmática se nos sube más encima de 300 o llegamos a 147, debemos suspender el test, lo mismo con las razones que doy arriba. Y sí, después de 3 muestras de osmolaridad urinaria, no hay cambios en la osmolaridad urinaria mayores de 30 milismoles por kilogramo, también suspendemos la prueba. En general, cada servicio debe tener sus protocolos y con el que mejor, o sea, el mejor conozca, el que mejor se sienta el servicio. Nosotros en el mío utilizamos el protocolo que está descrito en este artículo, que es bien bonito, del doctor García de Sevilla. Y utilizamos eso, se lo recomiendo, viene muy bien descrito, discriminado paso a paso, es bien bonito para dummies. No olvidar que si no contamos con osmómetro, porque y realmente deberíamos poder medir realmente la osmolaridad urinaria, no tener el resultado que nos dan a veces por cualitativa, sino poder medirla, podemos calcularla. Y podemos calcularla, y si queremos calcularla tenemos que medir creatinina urinaria, nitrógeno ureico urinario y sodio urinario para poder hacer el cálculo. Ahora existen calculadoras para todo, eso es una maravilla, no solamente pone los datos y él le saca esto, porque la fórmula es como medio complicada. Y este es un datico, este último es un datico que conocí por un colega chileno, en el que también podemos tener una aproximación de cuánto es la osmolaridad urinaria, utilizando los 2 últimos dígitos de la densidad urinaria y multiplicarlo por 30 en los menores de 1 año y multiplicarlo por 35 en los mayores de 1 año. Entonces, si por ejemplo tenemos una densidad urinaria de 1010, por 30 nos da 300, es decir, que estamos pensando que la osmolaridad urinaria es 300 o 350 si es mayor de 1 año. Hay una zona gris entre cuando no es evidente ni la central ni la nefrogénica y nos quedamos entre las parciales y si esto es una polidipsia primaria, etc. Entonces, hacia los años 80 dijeron, no, pues hagamos una cosa obvia, midamos la ADH. El problema es que esto no ha progresado mucho y pues la idea es que hay que medirla en fase de SET. Podría ser eventualmente útil en estas parciales o en los lactantes. Y siempre hay que contextualizarla con la osmolaridad urinaria, o sea, con la osmolaridad sérica, perdón. Y lo que uno mide no es un valor absoluto de ADH, sino si esa ADH es adecuada o no es adecuada para la osmolaridad sérica que tengo en ese mismo momento. Entonces, esta es una formulita que da el valor de ADH, si es adecuado o no es adecuado. En la diabetes insípida nefrogénica esto estará elevado y en la central estará disminuido. Se necesitan 2 centímetros cúbicos de plasma y se puede conservar congelado 2 semanas. Una cosa muy importante es que no se puede quedar en la ventanilla del laboratorio
mientras lo centrifugan, porque las plaquetas que hay por ahí consumen la ADH y entonces disminuirían falsamente los valores de ADH. Entonces hay que centrifugarla rápidamente. Y tiene una limitante grandota, es costosa, y los ensayos comerciales, los kits comerciales que venden a veces no son muy precisos por la medición, entonces ha entrado francamente como en desuso después de que había generado como alguna esperanza en esa época. Otra posibilidad es medir aquaporina 2 en orina, que cuando aumenta la secreción de ADH, pues aumenta la aquaporina 2, es decir que si estamos ante una diabetes insípida central y hacemos prueba con desmopresina, la aquaporina debe subir, en la nefrogénica debe permanecer bajita todo el tiempo, y en las polidipsias psicógenas la aquaporina es normal. Esta prueba es una prueba costosa, es una prueba complicada, entonces no ha permitido que se pueda usar de manera regular en la práctica clínica. Entonces podemos decir que contamos con la prueba de privación de agua y que cuando pensamos que sería útil un ensayo terapéutico, y que la prueba finalmente no nos dio la respuesta, podemos hacer un ensayo con desmopresina. Entonces, lo que se hace es que se toma osmolaridad, anatremia y diuresis durante los 3 días antes de poner la desmopresina. Le ponemos la desmopresina, estas son las dosis que sugieren, entre 0,3 y 0,5 microgramos en menores de 10 años y de 0,5 a 1 microgramo en mayores de 10 años, diariamente por 7 días. Y se toma el peso, la osmolaridad, la enatremia y la diuresis durante todos esos 7 días, más los 7 días previos y 2 días posteriores. Y pues ahí tendremos que habrá una mejoría de la sed, de la diuresis y de la anatremia si estamos frente a una diabetes insípida central. No pasará nada si es una diabetes insípida nefrogénica, pero en las polidipsias primarias va a disminuir la diuresis, pero la persona va a seguir tomando agua y esto va a generar no hipernatremia, sino hiponatremia. Desde hace más o menos 5 años se vienen estandarizando pruebas diferentes y alternativas que lo que quieren es como mejorar la dificultad diagnóstica de la que he venido hablando. Entonces, estas pruebas vienen siendo con la copeptina. Les quiero recomendar este artículo. Es un artículo muy bonito, o sea, es muy bien escrito, sobre todo el background histórico del por qué estamos llegando a esta propuesta. Entonces, si ustedes se acuerdan de las pre-pro vasopresinas, la copeptina es este glicopéptido que está aquí en la colita de la vasopresina y la neuroficina 2. Es un metabolito más estable, como yo les contaba, y su indicación puede ser ideal para discriminar entre las formas parciales de la central versus las polidipsias primarias. Y hay una cosa que aquí yo sí tengo un sesgo de ejercicio de mi parte, y es la predicción de posibilidad de diabetes insípida central prequirúrgica, postquirúrgica. Aquí no es prequirúrgica, sino postquirúrgica, me excuso. Postquirúrgica. No sé si a ustedes les pasa, pero a mí ya vamos mejor, pero todavía me sigue pasando que me entero de el craniofaringioma, el germinoma, cuando ya lo operan, y a veces no alcanzamos a ver todo lo que es antihipófisis, podhipófisis antes de la cirugía. Y este se vislumbra como un metabolito que puede dar información sobre la posibilidad de que el paciente haga o no diabetes insípida, porque recuerden que uno puede tenerla en el posoperatorio inmediato, pero puede ser un poco de tiempo después de la cirugía del sistema nervioso central. Se puede medir de forma basal
sin test de restricción hídrica, y eso es una buena cosa. El punto de corte para esa prueba, si se toma basal sin restricción, es 21.4. Entonces, cuando nos da mayor de 21.4, definitivamente es nefrogénica. Si nos da menor de 21.4, ahorita les voy a montar un algoritmo, debemos hacer una estimulación, ya sea con una infusión hipertónica de solución salina o con arginina, y podemos hacer discriminación. Les quiero mostrar como gráficamente el desempeño de esta prueba para discriminar entre las formas parciales, las polipsias primarias y las severas. Acá en rojo son las diabetes insípidas centrales totales, las parciales en amarillo y la polipsia primaria. Voy a explicarles primero esta partecita. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos como resultado después de hacer un test de restricción hídrica. Y si ustedes se dan cuenta, realmente sí se separa un poquito el lote, si hablamos de ciclismo, ya que se acabó de acabar el Tour de Francia, se separa un poquito el lote las formas totales, pero las parciales y las polipsias primarias tienen una zona en que se traslapan que hace que sea muy difícil con solamente el test de restricción hídrica. Cuando se hace la medición de la copeptina después de la estimulación con solución salina hipertónica, se separa del lote claramente las formas primarias de polipsias de las parciales y son muy útiles. Entonces, este grupo, que es un grupo de Suiza, proponen el siguiente algoritmo. Esto se ve un poquito relleno, pero van a ver que no. Entonces, estamos entre un síndrome poliurio polidípsico con glucosa normal. Entonces, todo dependerá de cómo estén nuestros valores de sodio. Nuestro sodio puede estar elevado, puede estar normal o puede estar bajo. Fácil, hagamos la de la cortica por acá. El sodio bajo, estamos ante una polipsia primaria. Pero si estamos ante un sodio elevado mayor de 147, podemos hacer una determinación aleatoria de copeptina. Si está a menos de 4.9, es claramente una diabetes insípida central. Si a más de 21.4, que fue el punto de corte que les mostré, es una diabetes insípida nefrogénica. La cuestión es cuando estamos en la mitad de estos dos con un sodio normal. Entonces, sodio normal, si nos da mayor de 21, pues es nefrogénica. Si estamos aquí, como les digo, en este punto que da 21.4, pero no tan bajita, entonces podemos hacer una copeptina estimulada con arginina, que se estimula como igual que los test, es un test de estímulo como el que se hace para hormona de crecimiento, los que usan arginina. Y uno puede tener tres tipos de respuesta. La primera, en que nos dé esa copeptina menor de 3.8 picomoles por litro y diagnosticarnos una diabetes insípida central, que nos dé mayor de 3.8 y nos diagnostique una polipsia primaria, y que definitivamente no podamos hacer esta discriminación porque nos dio aquí en la mitad. Entonces ahí es cuando se usa la estimulación con solución salina hipertónica. Cuando medimos la copeptina después de solución salina hipertónica, entonces si nos da menor o igual a 4.9 será una diabetes insípida central, y si nos da mayor de 4.9 será una polipsia primaria. No sé si lo mencioné cuando les mostré el esquema, no solamente la ventaja de la estabilidad no es la estabilidad de la copeptina, sino que la copeptina se secreta de forma paralela a cómo se secreta la ADH, ¿sí? Entonces es un indicador indirecto. Yo generalmente lo veo como el péptido C. Es un indicador indirecto de cuánto tenemos de ADH en sangre, mucho más estable. Y por último, también gráficamente quiero mostrarles lo que les contaba del predictivo de diabetes insípida en posoperatorios. Entonces, lo que se sugiere o lo que se propone es medir copeptina en las primeras 12 horas del posoperatorio de la cirugía del sistema nervioso central. Si el valor de copeptina es menor de 2.5, que es esta gran barra que ustedes ven acá, pues definitivamente el valor predictivo para diabetes es de 81% con una especificidad del 97%. Si es mayor de 30, que es esta barrita chiquita que ustedes ven acá, se excluye prácticamente la posibilidad de tener diabetes insípida.
Esto sobre todo para las cirugías transesfenoidales, ¿no? Porque pues las que son cirugías abiertas en donde arrasan con todo, pues nada, la posibilidad es simplemente la cirugía de hacer diabetes insípida central. Y recomendarles también este artículo que es el estudio multicéntrico a partir del cual salieron todos los puntos de corte, y es muy bonito porque aquí lo que les quiero mostrar es como la precisión del ensayo comparado con la restricción hídrica con las mediciones de copeptina estimulada por solución salina. Entonces es un estudio multicéntrico de 156 pacientes que les hicieron uno y otro test. Y cuando llegaba mínimo el sodio a 150 milimoles por litro, determinaban la copeptina y definían qué tipo de diabetes tenían estos pacientes. En el caso de los pacientes, cuando se les hizo test de deprivación, el test discriminó adecuadamente el diagnóstico en el 76% de los casos, con un intervalo de confianza que podía irnos hasta el 69% y no subir más allá del 84%. Mientras que para la copeptina, ese valor detectó casi el 96% de los pacientes, con intervalo de confianza entre 92 y 98%. Importantísimo para las diabetes insípidas centrales parciales versus las polidipsias primarias, excúsenme. Y ahí la capacidad de discriminación también fue mejor el desempeño de la prueba de copeptina con infusión de solución salina. Entonces, con solo deprivación, en estos casos de parciales versus polidipsias primarias, la discriminación fue solo del 73% y el intervalo iba entre el 64 y el 81%. Y para el desempeño de la prueba de la copeptina fue más o menos más del 90%, 95%, y el intervalo de confianza fue entre 90 y 98%. Este también es un artículo bien bonito, se los recomiendo. Bueno, voy a tomar agüita, perdón. Y ya para terminar, vamos a hablar un poco del tratamiento. Entonces, aquí me vamos a enfocar en diabetes insípida central. Entonces, tenemos diferentes formas de administración, la tenemos intravenosa, subcutánea, nasal, sublingual y oral. Digamos que nosotros dependemos mucho de la disponibilidad de lo que tengamos. A veces no tenemos todas las formas. Digamos que con vasopresina intravenosa ya casi no la usamos porque la variabilidad, esto es el yo-yo de la natremia y pasamos de la oliguria a la poliuria. Entonces nos ha ido mucho mejor con desmopresina parenteral intravenosa. Se pueden usar dosis entre 0,25 y 0,5 microgramos por mililitro, se pasa en infusión muy lentamente y nos ha servido muchísimo. Nosotros tenemos mucho postoperatorio de tumores del sistema nervioso central. En los niños chiquitos, lactantes con diabetes insípida central, a veces la solución no es tan fácil porque viven a veces con muchos virus, etc. Entonces, una opción es la subcutánea. Nosotros no vemos tanta variabilidad. Ahí la incomodidad es la parte de estarse inyectando 1, 2 y hasta a veces 3 veces al día. Pero esa puede ser una opción. Yo a veces digo, bueno, si pensamos que pudiera ser formas transitorias, a veces hacemos como si se tratara de educación de diabetes. Las soluciones nasales tienen la gran ventaja de que uno puede dar dosis más chiquitas, ¿no? Y que uno puede diluirla, preparar las diluciones. Las diluciones duran más o menos una semana a temperatura no tan caliente, o sea, en Bogotá, por ejemplo, y no más allá de 18 grados. El spray, cada puff tiene 10 microgramos. En general nos va bastante bien y digamos que las mamás, sobre todo en los pacientes que tienen histiocytosis, las mamás ya como que conocen, entonces ellos ya le empezó la gripita, entonces le pone siempre una de refuercito en la mitad del día. Está la sublingual. La sublingual viene en presentación de 120 microgramos y la dosificación es muy individual.
Muy individual es que a veces podemos poner media tableta cada 12 horas, a veces puede ser suficiente un cuarto de tableta, que a veces me miran y me dicen, pero un cuarto de tableta, eso no le ponga nada. Y sin cuarto de tableta la diferencia es no dormir, un cuarto de tableta es paso toda la noche. Porque los niños grandes lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar es la calidad de vida, por lo que yo les contaba de las alteraciones del ciclo sueño. Entonces, tenemos que vigilarnos sobre dosificarlos, y si tienen sensación de sed preservada, podemos dejar algunos escapitos, por ejemplo, cuando ya llegan del colegio, y guardar como la dosis para que puedan pasar una noche larga sin despertarse. Los comprimidos orales que van en microgramos de 100 a 200 microgramos, la dosis puede ser entre 100 hasta 1200, la media más o menos es esta que está escrita ahí. Yo no uso mucho oral, uso más las anteriores. Los riesgos del tratamiento y que tenemos que estar pendiente. Entonces, que los pacientes no se nos vayan a sobredosificar y que no vayamos a tener un riesgo de hiponatremia con sobrecarga hídrica. Entonces, explicar los síntomas de recarga del volumen, dolor de cabeza, evitar esas fluctuaciones y esas variaciones. Y como les decía, en los niños que para evitar esta complicación, en los niños que tienen sentido de sed conservado, pues uno puede dejar que se escapen un poquito, por ejemplo, cuando llegan del colegio y ahorita que van a volver al colegio. El problema son los pacientes adípsicos, entonces los pacientes con cirugías grandes en donde el hipotálamo desapareció, es muy complicado cuadrarlos. Los lactantes, hay una cosa muy importante, y es que durante los primeros meses, como estos bebés toman básicamente líquidos, algo que uno puede hacer, porque ellos pueden oscilar mucho con la desmopresina, es disminuir la carga renal de solutos dando fórmulas un poquito más diluidas, es decir, que si por ejemplo la leche es al 13%, bajársela al 10%, y ponerles hidroclorotiazida. Porque ahí lo importante no es tanto la orinadera, porque pues tienen pañales y pues nada, se gastarán un poquito más de pañales, pero no altera tanto el ciclo como si en los niños más grandes. Y ya cuando empezamos complementaria a los 6 meses y llegamos a los 9, ya casi el 80-90% sean sólidos, empezamos la desmopresina. Estoy llegando al final. Entonces vamos a hablar de las conclusiones. Entonces, la diabetes insípida es una entidad rara, pero existe y tenemos que dominarla. Es fundamental establecer de qué tipo estamos hablando para poder poner el tratamiento adecuado. El diagnóstico diferencial puede ser un reto, en especial en las formas parciales, en las poliurias psicógenas, en los recién nacidos y en los lactantes. Por lo tanto, la copeptina es un procedimiento prometedor para hacer el diagnóstico diferencial, y creo que es importante que nosotros podamos lograr en nuestros países que podamos contemplar este tipo de alternativas diagnósticas. Y la individualización del tratamiento y el seguimiento estrecho constituyen los pilares para el éxito de estos pacientes. Estos pacientes, o sea, nosotros nos volvemos la sombra de estos pacientes. Muchísimas gracias. Yo siempre he pensado que uno tiene que ver el vaso medio lleno y no medio vacío, y pues esta pandemia ha traído cosas muy difíciles, tristes y dolorosas, pero también otras cosas agradables, como poder compartir esta noche con ustedes. Muy amables. Gracias, Camila. Realmente felicitarte por espectacular charla, donde nos has mostrado los criterios básicos que los pediatras, sobre todo, deben tener en cuenta, como ser el crecimiento del niño, la diuresis, el volumen urinario, datos simples que no debemos olvidar para luego ir pensando en derivar al paciente oportunamente. Y ya bueno, vamos a tener tiempos de preguntas posteriormente. Felicidades, Camila, gracias nuevamente. Y vamos a pedirles a todos los pediatras que ya puedan ir pensando en escribir sus preguntas para luego
tener un tiempo final con la doctora Céspedes. Ahora pasamos a un caso clínico para fijar bien el tema y voy a presentar a la doctora Andrea Badani Olmos. Ella es una de nuestras jóvenes endocrinólogas pediatras que vive en Cochabamba. Ella es médico cirujano de la Universidad del Valle, egresó de la Universidad del Valle, hizo pediatría en el Hospital Italiano de Buenos Aires, endocrinología pediátrica en el Hospital Amado, Dr. Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires. También yo me formé en ese hospital. Ella, bueno, como les digo, es bastante joven, trabaja en la Caja Petrolera de Salud y en la Caja Nacional de Salud de Cochabamba. Ella nos va a presentar un caso clínico de diabetes insípida. Bienvenida, Andrea, tienes la palabra. Muchas gracias, Vani, y muchas gracias a la doctora Camila también por la presentación tan linda. Bueno, voy a compartir pantalla. Hola. Ahora, en el hospital. Ahora se ve. Una niña de... Perfecto. Y el audio también. Hola. ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Bueno, el caso es una niña de 7 años y 10 meses. Se hizo el interconductual, la paciente estuvo internada intermitente que la despertaba en la noche, cedía parcialmente con AINES y no tenía fiebre. Perdón, ¿se escucha? Doctora Badani, siga. Sí. Ah, ya, perdón, ¿Se escucha bien? Se escucha bien. Andrea, ¿nos escuchas? Sí, sí, hola. Se perdió tu pantalla. Ya. ¿Ahora está compartiendo o no? No. ¿Ahora? No. Ya. A ver. Perdón. Ubicas la flechita verde, ¿verdad? Share screen. Sí, lo que no puedo hacer. Ahora sí. Ahora sí está viendo. Bien. Puedes poner la pantalla. ¿Tal? Ahí va. Bien, entonces Ahí era está. esta chica con el Perfecto. cuadro de 10 días de evolución, de 7 años y 10 meses, que tenía cefalea,
opresiva intermitente, ese día parcialmente con AINES, no tenía fiebre u otros síntomas concomitantes en contexto de la pandemia actual que estamos viviendo. Consultaron 7 días previos en un centro periférico donde le diagnosticaron faringitis, le dieron un antibiótico, tratamiento sintomático, pero la paciente persistió con los síntomas, empeorando 3 días previos a la internación, donde se agregaron además náuseas, vómitos, hiporexia y somnolencia, con sus periodos de sueño y vigilia, por lo que consultaron al hospital. Además, los padres referían que el último mes la paciente había presentado mucha sed, estaba con polidipsia, presentaba también poliuria, polifagia, tanto diurna como nocturna, de más o menos un mes de evolución. No presentaba antecedentes perinatológicos de relevancia, ningún antecedente patológico y tenía vacunas completas. No tenía antecedentes familiares de relevancia, hija de padres no consanguíneos. Y es entonces que al ingreso la paciente se encontraba con frecuencia cardíaca normal, no tenía signos de deshidratación, sí estaba hipertensa, afebril. En cuanto a la antropometría, la paciente tenía una talla en percentilo 10-25, dentro de lo que era su target genético, ¿sí? No tenía baja talla, un peso acorde, con un índice de masa corporal normal, no tenía bajo peso. Al examen físico no tenía ninguna dismorfia, ella había sido evaluada por una faringitis, estaba todo perfecto, no tenía lesiones en piel, tenía la glándula tiroides no palpable, una auscultación cardiopulmonar normal, un Tanner 1 de mamas, vello pubiano, sin estímulo vulvar estrogénico, no tenía galactorrea, y en lo neurológico tenía un Glasgow 15/15, sin signos meningios o de foco neurológico, con una agudeza visual conservada, y aparentemente sin una alteración del campo visual. Se solicitaron estudios complementarios iniciales cuando ingresó la paciente, donde presentaba un laboratorio, esto es el día 1 que ingresa, yo la vi el día 4 recién, con un hemograma normal, un sodio normal de 142, una glucemia también normal, pero con una densidad urinaria de 1005, una densidad urinaria bajita, lo que le daba una osmolaridad urinaria de 77, con una osmolaridad plasmática normal, y bueno, un antígeno nasal para SARS-CoV-2 negativo. Tenía también se le realiza una radiografía de cráneo donde no se ven calcificaciones, y aparentemente no tiene ninguna alteración a nivel de la hipófisis. No tiene agrandamiento ni ninguna deformación de la silla turca, como podemos ver acá. Y se le realiza también una tomografía de cráneo simple sin contraste en la urgencia, donde se puede observar una lesión hipo e hiperdensa con componente quístico que obliteraba el tercer ventrículo en diencéfalo, produciendo hidrocefalia sin desplazamiento de la línea media. Es así que, como diagnóstico de ingreso, la paciente ingresa con diagnósticos de hidrocefalia supratentorial, hipertensión endocraniana y un tumor en diencéfalo. Realizándose la internación, se inicia tratamiento con acetazolamida y se interconsulta con el neurocirujano de guardia. Que solicita una resonancia de cerebro y de columna con y sin gadolíneo, con espectroscopía, siempre cortes finos de 2,5 milímetros, con todas las proyecciones en T1, T2, FLAIR, difusión y ecogradiente, y una espectroscopía. Estas son las imágenes de la resonancia, donde podemos ver un tumor a nivel supracelular, ¿sí? Con extensión al infundíbulo, estas son en proyección T2 y T1, que va hacia el infundíbulo, de estructura mixta, sólido, quística, con múltiples y pequeñas formaciones quísticas de un tamaño de 38 por 17 por 24 milímetros, y tenía también algunos contornos lobulados. Tenía un comportamiento heterogéneo en lo que es la difusión, y tenía englobamiento de la hipófisis, englobaba la hipófisis con extensión hacia el piso del tercer ventrículo, con compromiso del hipotálamo e hidrocefalia supratentorial secundaria. El quiasma óptico también estaba en íntima relación con el tumor, estaba desplazado hacia ventral. El clivus, el piso y dorso celares estaban indemnes. También se puede observar acá a nivel de la hipófisis, bueno, que
tiene como un quistecito a nivel de la pars intermedia, sin ninguna significancia. Bien, se hace la espectroscopía que confirma la lesión tumoral, positivo para lesión tumoral. Y entonces estamos ante una hidrocefalia supratentorial con hipertensión endocranial, a secundaria un tumor supracelular, pudiendo tratarse como primera instancia por las características del tumor de un germinoma, no pudiendo descartarse que sea también algún teratoma, menos probable un astrocitoma o un feocromocitoma. Se realiza la interconsulta recién con endocrinología, con oncología y con oftalmología, solicitando además una campimetría. La campimetría presenta parámetros en el ojo derecho confiables, con leve disminución de la sensibilidad, pero no tenía ninguna anomalía. En el ojo izquierdo tenía una leve disminución de la sensibilidad de la campimetría central, pero tampoco era muy significativa, era difícil evaluar a la paciente. Al examen físico tenía un reflejo pupilar positivo, la movilidad normal, se sugería repetir la campimetría computarizada, la agudeza visual estaba bien, y sí tenía en el fondo de ojo cambios atróficos en papilas por compresión, con palidez papilar bilateral compatible con su hipertensión endocraniana. Es así que también se interconsulta con oncología, que solicita marcadores tumorales y una resonancia de columna para ver diseminación. Entonces es cuando yo la veo el día 4 con el laboratorio del ingreso, donde ya me llama la atención la baja osmolaridad urinaria con una densidad de 1005 y un índice, un ratio de osmolaridad urinaria sobre plasmática menor a 1 de 0,25. Se les repite ese día que yo le evalúo un nuevo laboratorio, viendo además que los días previos la paciente había estado poliúrica con un ritmo normal de ritmo diurético menor a 4 mililitros por kilo para la edad de esta paciente y con balances negativos. Es así que en este laboratorio la paciente ya tenía un sodio de 148, estaba con hipernatremia leve, la densidad urinaria baja, con una osmolaridad urinaria baja, osmolaridad plasmática elevada, por encima de 300, y un ratio también menor a 1. Es así que sospechábamos de una diabetes insípida y se planea una prueba de restricción hídrica. Laboratorio hormonal para evaluar el eje hipotálamo hipoficiario, los marcadores tumorales y toda la valoración por los servicios de psicología, trabajo social, seguimiento por oncología y con neurología. Se realiza, durante ese día, la paciente, el día de la interconsulta, justo un día antes se le había suspendido la acetazolamida, ya que la hidrocefalia que presentaba la paciente tenía como un comportamiento intermitente y por lo tanto los signos de hipertensión endocranial también eran intermitentes. A partir de la que se suspendió la desmopresina, el día previo al día que yo le evalué, la paciente comenzó con muchas náuseas, con muchos vómitos, con hiporexia, y es así que al día siguiente, cuando se planea la prueba de restricción hídrica, se le toma todo un laboratorio y una valoración inicial, pero ya se constata que la paciente había tenido un balance negativo el día previo, había estado también poliúrica y que tenía signos de deshidratación, estaba taquicárdica, la presión estaba normal, un poco baja para las presiones que ella manejaba, que eran por encima del percentilo 95 o 90. Sí, mantenía un Glasgow de 15 en 15, no tenía signos de focomeningios. Y en el laboratorio basal constatamos, sin realizar la prueba de restricción hídrica, que la paciente tenía un sodio de 170, claramente tenía una hipernatremia y un diagnóstico de diabetes insípida con una osmolaridad plasmática de 352, altísima, una osmolaridad urinaria baja de 136, un ratio menor a 1, y la paciente había bajado un 8%, ¿no? Desde el ingreso no se la pesó, pero ya había bajado un 8%, con lo cual no hubo necesidad de hacer la prueba de restricción hídrica y se hizo directamente el diagnóstico de diabetes insípida por presentar el tumor a nivel supracelular central. Se intensifica el tratamiento analgésico, antiemético, se reinicia la acetazolamida, por supuesto que se indica la desmopresina y se inicia una corrección con agua libre. En Bolivia nosotros
solo tenemos la presentación, no tenemos la presentación de desmopresina por vía oral, es algo que estamos viendo hace bastante, y pasó que desde el año pasado estábamos con un lote que trajeron a Bolivia que tenía algún problema, entonces se retiró del mercado la desmopresina intranasal, que era la que manejábamos, y por la época que la paciente estaba internada tampoco había desmopresina endovenosa, entonces todo lo que se podía conseguir y que por ahora también se consigue es un poco del mercado negro, ¿no? De donde pueden conseguir los papás, así que si bien teníamos todo para empezar con la desmopresina, todavía tuvimos que esperar hasta que los padres puedan conseguir. Dentro de lo que es el laboratorio hormonal, la paciente presentaba un eje tirotropo normal, un cortisol levemente aumentado, ¿sí? Una prolactina también levemente elevada, con un eje somatotropo normal, quedándose acorde, recordemos que la talla también estaba acorde a su target genético, un perfil gonadal normal para la edad, y dentro de los marcadores tumorales y que nos ayudan con el diagnóstico, una alfa-fetoproteína negativa con una beta-HCG positiva. La resonancia que también se había solicitado de médula espinal completa era normal. Y tenemos entonces que la paciente tenía, además como consecuencia del tumor supracelular, la hidrocefalia, la hipertensión, tenía compromiso del eje lactotropo, un poco corticotropo, tiene una diabetes insípida central y el tumor supracelular con cuantificación de beta-HCG positiva, compatible con un probable germinoma. Se realiza una junta médica multidisciplinaria con los equipos de pediatría, neurocirugía, oncología, terapia intensiva y neurología, donde se decide realizar una cirugía con una minicranectomía supraorbitaria con abordaje subfrontal para una biopsia, análisis histopatológico transquirúrgico, resolución de la hidrocefalia y citorreducción en lo posible del tumor, ya sea parcial o completa, asistida por endoscopía y microcirugía. Posteriormente se planea hacer la quimioterapia en cuanto sea posible luego de la cirugía y continuar con radioterapia. Bien, entonces, continuando con la preparación prequirúrgica de la paciente, nos quedamos acá con el sodio de 170, ¿no? El día que la paciente había estado mal el día previo, ya comenzando con las correcciones con agua libre hasta conseguir la desmopresina, la paciente persiste, hipernatrémica, estaba muy nauseosa con muchos vómitos, fue difícil hacer que ese sodio baje solo con las correcciones con agua libre, pero finalmente empieza a mejorar y termina de mejorar cuando se consigue la desmopresina el día 7, donde podemos ver que que el sodio empieza a bajar, ¿sí? Empieza a concentrar la orina, se ve tanto en la osmolaridad plasmática empieza a descender, la urinaria a subir, y pasa de estar poliúrica con balances negativos a tener ritmos diuréticos normales o aceptables para la edad de la paciente. Hasta que finalmente normaliza, ¿no? Todo lo que es el laboratorio a nivel del sodio y a nivel de las osmolaridades. Dentro del prequirúrgico, la paciente presentaba, perdón, ya con desmopresina, ¿no? Todo eso a partir del día 7 de la internación. Dentro del prequirúrgico, la paciente ingresa a cirugía con un hemograma normal, ¿no? Tiempos de coagulación normales, un ionograma totalmente normal, con un sodio de 144, con osmolaridades plasmáticas y urinarias normales y una densidad de 1010. El laboratorio prequirúrgico en lo hormonal se solicitó un nuevo perfil tiroideo que era normal, con un cortisol que había descendido. Recordemos que la paciente, o si bien no lo dije, también como parte de un poco del tratamiento antiemético y por la compresión del tumor se le agregó también dexametasona días previos. Entonces el cortisol estaba bajito. Y la beta-HCG negativa. Se realiza finalmente la cirugía con una minicranectomía supraorbitaria derecha con abordaje subfrontal,
con una toma de biopsia intraquirúrgica que confirma el diagnóstico de germinoma. La cirugía dura 8 horas y se realiza toda la citorreducción del tumor por técnica aspirativa. Se libera el tercer ventrículo con apertura del agujero de Monro y con drenaje de líquido cefalorraquídeo. Bien, la cirugía, durante la cirugía, que duró 8 horas, la paciente presenta sodios estables, ¿sí? Presenta un laboratorio, un sodio de 142, este es el laboratorio con el que se realiza dentro del quirófano, tenía densidad, osmolaridades plasmáticas normales, sí, un balance positivo también, con un ritmo diurético aumentado, pero que se fue corrigiendo durante las horas de cirugía. Entra a sala, entra a terapia intensiva, ¿sí? Con un sodio también normal de 144, buena densidad urinaria, y se va controlando todo lo que es el balance hidroelectrolítico. Se suspende la desmopresina que la paciente recibía un PAF intranasal una vez al día, con lo que mantenía antes de la cirugía el ionograma normal, pero se lo suspende por la cirugía, ya que estos pacientes pueden liberar mucha hormona antidiurética, y es mejor ir controlándolos para que no hagan una intoxicación hídrica. La paciente, a pesar de eso, la paciente sí presenta durante los 3 días que estuvo en terapia intensiva, presenta poliuria, periodos de poliuria donde requiere algo de hipernatremia, donde requiere que sí se le pase desmopresina. El primer día se le pasa en 3 oportunidades. Los siguientes días también requiere desmopresina, hasta que finalmente el día 4 postquirúrgico sale de terapia intensiva en excelente estado, y a partir de ese día requiere solo una dosis con la que se deja, no hace en ningún momento ningún síndrome de hormona antidiurética, de liberación de hormona antidiurética. En el aspecto general, la paciente en el postquirúrgico se mantiene afebril, hemodinámicamente estable, con buena tolerancia oral. En lo neurológico mantiene un Glasgow de 15 en 15, ¿sí? Sin signos de foco, neurológico meningios. La verdad es que tuvo muy buena evolución luego de la cirugía, y quedó en lo endocrinológico con una dosis de desmopresina de 10 microgramos intranasal desde el día 4 postquirúrgico, con descenso de la dosis de hidrocortisona hasta 20 miligramos metro cuadrado día al alta por vía oral. Estos son los laboratorios que presentaba la paciente. ¿Sí? La paciente se va de alta hospitalaria el día 8 postquirúrgico con un seguimiento multidisciplinario para iniciar quimioterapia 3 semanas posteriores al alta. Este es el laboratorio del ingreso que lo vimos. El día 2 postquirúrgico también se fueron controlando sobre todo el cortisol y la TSH para ver que no haya ninguna alteración o liberación. El día 7 postquirúrgico se ve una hipertirotropinemia con hormonas periféricas normales, un cortisol elevado, pero la paciente se encontraba en ese momento siempre estuvo en realidad con corticoides, estaba con hidrocortisona dosis antiestrés de 60 metros cuadrados por kilo día, una prolactina que se encontraba en descenso, y un laboratorio al alta con sodio normal, densidad osmolaridad plasmática normal y una densidad urinaria normal, también con una osmolaridad urinaria dentro de parámetros normales bajo tratamiento con la desmopresina. Dentro del seguimiento ya al alta de la paciente, en el aspecto oncológico, la inmunohistoquímica confirma que se trata de un germinoma. La paciente realiza 4 ciclos de carboplatino, etopósito y fosfamida con buena tolerancia, buena respuesta. Actualmente se encuentra realizando su 4º ciclo y en plan de realizar radioterapia posterior. En lo neurológico no tiene ninguna alteración, y en lo endocrinológico la paciente recibe la desmopresina por la diabetes insípida central, persiste con... Todo este es el seguimiento que hicimos, está con la hipertirotropinemia que se fue controlando al mes, a los 2 meses más o menos, y este es el último control, el último laboratorio,
donde si bien tenía la hipertirotropinemia, siempre tuvo hormonas periféricas normales y finalmente se normalizó todo este valor. En el aspecto corticotropo, ella tenía el cortisol elevado. De todas formas, ella no dejó de recibir luego del alta por el tiempo prolongado que había recibido corticoides, hidrocortisona, a dosis fisiológica cuando se fue de alta, y se fue evaluando todo este eje, hasta que finalmente, a los 2 meses luego de la cirugía, se pudo descender con un cortisol, con una CTH normal y un cortisol que también estaba normal. La prolactina también siguió en descenso y no tuvo ninguna otra alteración. A los 4 meses, cuando fue evaluada, este es el último laboratorio, siempre mantuvo sodios estables con la desmopresina, con osmolaridades también normales. Esta es la última resonancia que tiene, donde se ven cambios secundarios. Recordemos que estas son imágenes del tumor previo, ¿sí? Con toda la infiltración. Y acá tenemos la resonancia en el postquirúrgico, con cambios secundarios a la cranectomía derecha y resolución de la tumoración supracelular, con discreto engrosamiento y realce del margen izquierdo del receso infundibular del tercer ventrículo, pero lo describen como inespecífico. Tiene una mejoría de la hidrocefalia y a nivel celular, la paciente persiste con ese quistecito que tenía en la parte intermedia, sin ninguna significancia, con un tallo hipoficiario que acá que es central, y que estaba mínimamente engrosado. En el último control, la paciente a los 4 meses, ya vimos todo el laboratorio y la evolución que tiene. La paciente se encontraba normotensa, no se encontraba cuscinoide, obviamente todo, sigue con un Tanner 1, sin ningún signo meningio o de foco neurológico, con buena agudeza visual y aparentemente sin alteración del campo visual. Tiene acá una talla que persiste en percentilo 10-25, ¿sí? Dentro de su target genético, con una aceptable velocidad de crecimiento para la edad y Tanner. Esa es la paciente. Muchas gracias. Gracias, doctora Andrea, por la presentación. Es un caso bastante complicado, muy ilustrativo, muy bonito y bastante doloroso también de ver que las mayores causas de diabetes insípida, pues a veces son tumorales. Así que bueno, ahora estamos abiertos, por favor, a las preguntas para la doctora Camila. Por favor, pueden escribir sus preguntas para que podamos ir terminando ya esta reunión. Mientras van escribiendo las preguntas y los comentarios, por favor, en el chat. Quiero hacer ¿si me pueden dar? Quiero agradecer, mientras van escribiendo, por favor, las preguntas, ruego a los pediatras, a los endocrinólogos, que vayan haciendo preguntas para la doctora Camila, comentarios del caso clínico. Y quiero agradecer a todos mis colegas pediatras endocrinólogos de Bolivia que han formado parte de la organización de este simposio de diabetes insípida. Y hacerles recuerdo que mañana tenemos un tema muy importante, que es el de hiperplasia suprarrenal congénita, que también es bastante importante que el pediatra esté atento a los recién nacidos que pueden nacer con esta patología, que en nuestro medio tenemos bastantes casos. Agradecer a las endocrinólogas de La Paz, la doctora Mireya Erika Fuentes, Sandra Siacar, Shirley Fernández. De Cochabamba se llevan casi a todos los endocrinólogos. Sería bueno que vengan algunos para Santa Cruz.
la doctora Susana Rodríguez, la doctora Noemí Oropesa, Andrea Badani, Cristian Rengel, Rosalba Vázquez, Oruro, la doctora Jimena Rocha, en Santa Cruz, bueno, la doctora Andrea Velázquez, Roxana Peredo, Andrea de Sucre, Andrea Paricio, todos ellos han colaborado en la organización de este simposio y realmente les agradezco muchísimo. Bueno, estamos atentos a las preguntas, por favor, para la doctora. Estoy viendo el chat. Por favor, ¿me pueden habilitar el chat? No veo las preguntas. Ninguna pregunta para la doctora Camila Céspedes. Por ahí hay una pregunta. Dos preguntas. Ay, no, es que a mí me cerraron las preguntas. Por favor, me pueden... si las puedes leer tú, Camila, porque a mí me ha bloqueado el tema de las preguntas. Está todo habilitado, doctora, no hay nada bloqueado. Sí. No me salía. Bueno. Y solo tienes que hacer clic abajo donde dice Q&A. ¿No viste? Abajo, al lado del chat de los panelistas, a la izquierda, está el chat de los participantes. Ah, sí. Ok. Así está. Ahora sí, ahora sí. Ya, el doctor David Maldonado pregunta, ¿cuál es el tumor más frecuente asociado a diabetes insípida central en su hospital en Colombia? General, los que más frecuentemente vemos son los posoperatorios de craneofaringioma, sobre todo porque tristemente todavía siguen llegando enormes los craneofaringiomas. Así, o sea, para que un craneofaringioma produzca hipertensión endocraniana se necesita un tamaño de tumor gigante. Y generalmente el diagnóstico no lo hacen por talla baja o por disminución de velocidad de crecimiento, sino cuando llegan con cefaleas complicadas como comentaban en el caso, ¿no? Entonces, tristemente las restricciones son muy grandes y es como el que más vemos. Es que está ahorita pensando que tanto vemos en germinomas, en astrocitomas, y sabes que nosotros no vemos tanta diabetes insípida en ese tipo de tumores. Vemos más otras alteraciones, pero no tanta diabetes insípida, pero sí bastante en los craneofaringiomas. Y quiero aprovechar para hacer un comentario súper importante que me hizo acordar con la presentación. Es nunca se les olvide que cuando uno está valorando gasto urinario siempre tiene que hacer un balance. Y lo digo porque las oncólogas cuando empiezan quimioterapia hacen, pues para todo, hacen unas hiperhidrataciones que al principio nosotros nos llamaban todo el tiempo, no, es que está poliúrico, esto es diabetes insípida, y no, balance neutro, balance positivo, y lo que pasa es que es la hiperhidratación, entonces siempre contextualizarlo con el balance, eso sí es súper importante. Sí. Camila, acá hay otra pregunta, bueno, dice felicidades a las brillantes expositoras. Bueno, acá para Andrea, sobre el caso de la paciente, si la diabetes podrá remitir eventualmente, la diabetes insípida. Bueno, Camila, podrías contestar eso también en este tipo de casos. No. En general, cuando ha habido pues no sé qué tanta restricción le hayan hecho al paciente. Dale, Andrea, tranquila. Yo creo que, bueno, en esta paciente, si bien como que fue, aparentemente están conservados, bueno, hay que ver en la evolución, ¿no? Pero aparentemente todos los ejes están conservados por ahora, pero yo creo que no, o sea, sigue con requerimiento de la desmoprestina. Yo creo que no va a requerir todavía la diabetes insípida, la va a tener para siempre, ¿no? Si bien hay algo de tallo y todo, pero no creo que revierta eso.
No sé cuál es tu experiencia, Camila, con esta paciente. Depende de la resección tumoral. Depende Sí, de eso. depende de la extensión de la resección tumoral. A veces tenemos, pero en el mediano y bien largo plazo, a veces sí disminuyen son los requerimientos, la cantidad de desmopresina que necesitan. Pero muy pocas veces podemos suspender esos que hacen resecciones grandes. ¿Mm? Muy pocas veces. Sí, de hecho está con un Sí, solo, con 2 microgramos al día, ¿no? No tiene tanto requerimiento, pero sí, no. Ahí tu natriemia te dará la pauta. A veces nosotros pues digamos que con las dosis que ahorita, según te entendí, no tienen neurales ni sublinguales. Con las sublinguales a veces sí podemos hacer una titulación un poquito como más fina, Sí. pero a veces lo que nosotros hacemos es que las mamás se vuelven las expertas en volúmenes urinarios. Entonces a veces lo que hacemos es que las mamás van viendo. Y a veces solamente lo ponen día por medio o no se lo ponen todos los días. ¿Mm? Eso sí pasa, sí, que sí Según los el requerimientos color disminuyen. de la orina, ¿no? Cómo quedan Sí, más color de la orina. más Sí, sí. expertas las madres. Bueno, El en color ya saben. relación a nuestra cohorte en Santa Cruz, la mayor cantidad de pacientes que tenemos es por craniofaringioma y por histiocytosis. Muchas veces el diagnóstico ha sido tan fácil para nosotros porque con una simple radiografía de cráneo veíamos las lesiones histolíticas en cráneo y ya tenías, digamos, el diagnóstico porque venían por baja talla, en este caso sí venían por una muy baja estatura, retraso del crecimiento y poliuria y polidipsia, ¿no? Entonces, tenemos bastantes casos de histiocytosis y de craniofaringioma como causa de... yo sí quisiera insistir en una cosa y esa ha sido mi bandera. Y es que nosotros sí deberíamos ver los pacientes antes de que los pasen al quirófano. O sea, esto es persiguiendo a los neurocirujanos. Porque es que, ¿sí? Porque, por ejemplo, algunos craniofaringiomas, nosotros sí, o mejor dicho, digamos que nosotros estamos bien conectados con el equipo de oncología, bien. Entonces, decir que paciente con leucemia, etcétera, que no pasa por la parte quirúrgica primero, sí los vemos antes. Pero hay niños que sí llegan directo del neurocirujano a salas de cirugía. Entonces, sí es muy importante y quiero insistir en que uno debería poder valorar la antihipófisis antes de que entren a cirugía. Y a veces uno sí encuentran sin que esté poliúricos ni nada, que ya tienen las densidades urinarias, o sea, que están hipostenúricos. Y eso nos prepara porque a veces la diabetes no es en las primeras 24 horas, sino que es un poquito más lejitos del posoperatorio. Entonces eso nos prepara. Entonces sí insistir que por favor los veamos antes. Sí, eso es algo que ya en el hospital de niños lo tenemos como establecido, ¿no? De que, bueno, la interconsulta en endocrinología como que es obligatoria. Bueno, vamos a ver acá, creo que hay algo más. ¿Cómo explica el incremento de TSH en el caso del germinoma? El aumento de TSH, bueno, probablemente se liberó un poco durante la cirugía, ¿no? Probablemente hubo un poco de liberación de TSH y un poco de, no sé, como de inflamación. Camila, ¿nos podrías hacer un análisis de este caso? Porque a mí me parece un poco medio raro. Tenía tal complicación, tal abarcamiento de la hipófisis, que las tenía totalmente destruida, no existía realmente la hipófisis. ¿no? Era como que no. Hipotálamo. Entonces lo que uno espera en estos casos es que no tenga nada, que no tenga hormona de crecimiento, que no tenga TSH, y lo que va a hacer es un hipotiroidismo central, o sea, como que un poco raro el tema hormonal en este caso. No sé qué opinas, Camila. Pues no tendría una explicación clara, pero lo que sí a veces vemos, no sé ustedes con qué frecuencia, es que en pacientes con déficit de hormona de crecimiento, no estamos hablando de tumores, sino déficit de hormona de crecimiento, a veces ustedes encuentran TSHs altas. Y uno dice,
Pero ¿por qué? O sea, si estoy tratando algo central, ¿por qué hay hipertirotropinemia? Y no sabría responder la pregunta. Pero, por ejemplo, en estos niños con TSH altas de déficit de hormona de crecimiento, sí es muy importante que podamos vigilar la T4 libre, porque cuando empezamos la suplencia, ahí sí se hace franco el hipotiroidismo. Pero no sabría explicar por qué. Porque ni siquiera, o sea, ni siquiera uno suele ver que tú liberes, pues que por estímulo tú liberes TSH, no. Entonces no sabría cómo explicarlo. Sí, un caso bastante complicado. Bueno, la diabetes insípida son casos bastante complicados a veces. Entonces, es muy importante por eso que los pediatras estén atentos a este tipo de cuadros y hagan una interconsulta oportuna con los especialistas y la derivación oportuna a hospitales de tercer nivel para que sean bien atendidos, ¿verdad? Bueno, creo que no hay más preguntas. Camila, realmente espectacular el tema. Vamos a seguir estudiando, vamos a seguir investigando porque aún nos falta mucho en la parte de laboratorio para, bueno, nos hablabas, ¿no? de esta otra medición y nosotros estamos lejos de llegar a hacer eso. Imagínate, no tenemos ni siquiera la desmopresina y tenemos que traerla de contrabando. Entonces, la situación en nuestro país realmente es bastante preocupante, ¿no? Así que, Camila, gracias realmente a nombre de todos mis colegas pediatras, endocrinólogos y a nombre de la Sociedad Boliviana de Endocrinología por habernos permitido esta noche tan intensa, y a Laboratorio MER también, y a todos ustedes, los participantes, por acompañarnos. Muy buenas noches, los invitamos para mañana con el tema de hiperplasia suprarrenal congénita. Disculpe, Camila, gracias. ¿Sí? Perdona, es que es tan importante la pregunta que creo no te diste cuenta. A ver. Le hizo la doctora Lisette Ontoja Granadero y ella pregunta: buenas noches, disculpe, ¿contraindicación para desmopresina en diabetes insípida? No especifica para quién es la pregunta. Doctora Camila, ¿podría contestar esa pregunta, por favor? Pues digamos que creo que no hay contraindicación si estamos hablando de una diabetes insípida central, con certeza, ¿sí? Si estamos hablando con certeza de una diabetes insípida central, no hay ninguna contraindicación. Precaución, sí. Y precaución es las que hemos hablado. La precaución en los niños muy chiquitos, en los lactantes y en los recién nacidos, en los que eventualmente, a pesar de que sea una diabetes insípida central, no se empieza el tratamiento al comienzo con desmopresina, sino manejando la carga de solutos renales y con hidroclorotiazida, a pesar de que sea central. Pero es más una precaución porque en estos niños tan chiquitos, en que es que el rollo, y esto lo digo para la diabetes insípida y el que ha tratado de cuadrar un lactante con diabetes mellitus también, de solamente tomar leche y líquidos y solo leche y líquidos, hace que sea muy difícil que esta anatremia sea un poquito menos amplia las fluctuaciones. Entonces ahí es como precaución más que contraindicación, para que tú puedas esperar a que tengas los más o menos 90%, como les dije, 80-90% ya de alimento en forma sólida, ¿sí? Porque es que la médula renal es muy sensible a la sobrecarga hídrica. Entonces ahí la médula como que se emborracha y no sabe muy bien qué es lo que está haciendo. Entonces ahí sí es como mejor abstenerse mientras llegamos a esa pauta. Pero como te digo, esa es una cosa. Y la otra cosa es que tú no estés segura que eso sea una diabetes insípida central y que realmente termine siendo una polidipsia psicógena, y ahí sí pues puedes poner en muy alto riesgo al paciente porque le generas una hiponatremia que puede dañarte el sistema nervioso central.
Andrea, doctora Andrea Badani, el caso realmente complicado, espectacular la presentación, muy ordenado. Felicidades, Andrea, y que fue un caso bastante difícil que tuvo un buen final, y eso es lo que pretendemos, ¿verdad? Que los niños salgan, y es lo que más nos trae satisfacción. Felicidades, Andrea, felicidades, Camila. Y no sé, doctora Lucía Ligerón, si quiere cerrar usted ya la sala, o María. Sí, no, muchas gracias a todas. Doctora Camila, excelente su presentación. Doctora Andrea, muy bien, muy lindo el caso, realmente interesante. Agradecerles a todos su participación, su esmero, el estar presente en este tiempo que hemos compartido juntos, y agradecer a cada uno de los socios de la Sociedad Boliviana de Endocrinología por estar atentos y presentes. Muchísimas gracias, doctora Sánchez, por también la colaboración, y nos veremos el próximo mes. Nuestro tema será suprarrenal. Doctora Camila queda invitado si quiere estar con nosotros el día de mañana. Bueno, cuando usted quiera, es parte del grupo. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muy amables, muchas gracias. Gracias. Que tengan buena noche. Buenas noches. Chao. Chao, chao. Gracias, Eric. A Laboratorios Merck, sí, nos hemos despedido. Muchas gracias, Eric, es un esfuerzo grande. Sí. Yo lo mencioné. Gracias. Bueno, buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Hasta mañana, nos vemos mañana. Muy bien. Cristian, está Cristian Rengel, a ver, lo puedo conocer. Cristian, encienda su cámara. Para conocerlos, ¿verdad? No, están conectados, pero no. Sí, no. Roxana también. Sí. Bueno, mañana si no lo vamos a ver. Ahí está. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. Aquí estoy, buenas noches. ¿Cómo está? Excelente las exposiciones, la verdad, muy, muy lindo todo. Y nada, mañana también los esperamos, hacemos la invitación para el día de mañana para un tema muy lindo también para los endocrinólogos pediatras y bueno, para todos los endocrinólogos. No, para todos. Hiperplasia suprarrenal es un tópico muy lindo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. A todos, bueno, buenas noches, que descansen. Buenos días, hasta mañana. Hasta luego. Doctor. Ay, no puedo cerrar. Chao. Hasta luego, doctora.